ofrecido a ti. Hemos venido a este lugar para dedicar unos minutos para que usted sea exaltado y glorificado en comunidad. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y en esta ciudad de Pembroke Pines hay otras iglesias que quizás están haciendo este mismo horario, pero la mayoría lo hizo en la mañana. Y quizás en la noche habrán otras iglesias que continúan sirviendo y adorando a Dios. Pero estamos conectados en el mundo entero por las diferencias de horas. Y sabemos que en muchas partes del mundo coincidimos con personas que están adorando a Dios en esta forma y en esta hora. Y damos gracias porque tú estás en todo lugar, porque reconocemos que los tres atributos de Dios son únicos y exclusivos del Dios vivo y del Dios real al cual celebramos en este lugar. Gracias por tu omnipresencia en todo lugar. Gracias por tu omnisciencia. Lo sabes todo, lo conoces todo y tienes el mundo y la creación bajo su control y bajo su cuidado. Y gracias por tu omnipotencia. Eres un Dios todopoderoso. Y a ese Dios todopoderoso rendimos culto y hemos ofrecido las alabanzas en el primer momento de este servicio. Confiamos que usted ha aceptado las alabanzas de este puñado de hombres y mujeres de Pembroke Pines en el sur de la Florida. Y ahora queremos escuchar tu voz. Sabemos que a través de la meditación de su palabra escuchamos la voz de Dios, la voz del Espíritu que nos ilumina, que nos revela de nuevo quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Y a través de ello tener un entendimiento y una capacidad mejor de adorar, de servir y obedecer a Dios. Confiamos que su palabra no vuelve vacía. Tú lo has dicho, que la manda a la tierra esa palabra y hace un efecto de cambio, de transformación, de renovación en la vida y en la mente de nosotros. Para que a la vez nosotros devolvamos esa palabra en acción de obediencia, de servicio, de dedicación, de entrega a ti, Señor Jesús. Confío pues que en esta tarde tú inspires a tus siervos a predicar su santa palabra. Y quema mis labios para que yo hable solamente lo que tú quieres. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos para que nosotros escuchemos y discernamos la palabra de Dios. Perdona nuestros pecados. Hemos fallado y estamos arrepentidos. Haz que su sangre, Señor Jesús, nos limpie de ese pecado para que a la vez podamos recibir el perdón de Dios y al ser perdonados podamos estar en santidad con Dios y con Jesucristo. Te alabamos, oh Rey, y te damos la gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pues nada, mis hermanos, la revelación que nuestro Señor Jesús nos da a través de su palabra con relación a lo que hoy queremos discernir es en la ley de Dios y su verdadera justicia. Hace un mes hablamos sobre las bienaventuranzas, 9 actitudes que son el carácter del verdadero yo, de los ciudadanos del reino de Dios. El significado de bienaventuranza o bienaventurado es bendición, alegría. El segundo sermón es una conexión, continuación de los hijos e hijas del reino de Dios, donde el Señor Jesús nos da una orden y una razón de ser. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz de la tierra. La luz se demuestra en el testimonio en lo que hacemos.
y la sal se demuestra en estorbar y poder detener el avance del pecado y la corrupción en la sociedad en que vivimos. Ser sal y ser luz en esta sociedad es el distintivo del cristiano. A ustedes y a nosotros nos van a distinguir porque somos luz y somos sal de esta sociedad. La ley y la verdadera justicia. Mateo capítulo 5. Quiero leer desde el versículo 17 al 20, ahí en su Biblia, en San Mateo. Y es la relación de Cristo con la ley. Verso 17 del capítulo 5 de San Mateo, leo hasta el 20. No penséis que he venido para abrogar. Esta palabra abrogar es una palabra antigua que significa invalidar, quitar o eliminar. Cualquiera de esos sustantivos se aplica a abrogar. O sea que nuestro Señor Jesús nos está diciendo esta tarde de nuevo a nosotros: no piensen que he venido a quitar la ley o lo que los profetas dijeron. No he venido para eliminar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hasta aquí la palabra del Señor. Mi hermano, volvemos a usar esa palabra abrogar, porque para algunos yo no sé qué es abrogar, ¿verdad? Yo tampoco lo entendía. ¿Qué quiere decir abrogar? Y es invalidar, quitar o eliminar. Jesús comenzó aquí una larga discusión de la ley y quería dejar en claro que no se opina a lo que Dios Padre le dio a Israel en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Jesús no vino a quitar la ley, la palabra de Dios, sino por el contrario, vino a liberarla de la manera mal entendida, mal interpretada, en que los fariseos y escribas la habían interpretado. Y hoy, mis hermanos y mis hermanas, los modernos intérpretes de la ley de Dios, llamados falsos profetas y apóstoles de hoy día, afirman que la ley de Dios fue abolida, terminada con el sacrificio de Jesucristo. Ellos piensan que la humanidad ya no está agobiada por los estrictos requisitos de esta dura ley, que se interpone en su camino a la libertad, entre comillas, porque lo que están buscando es libertinaje, pasarla bien. Pero el apóstol Pablo, mi hermano y mi hermana, guiada por el Espíritu de Dios, de la ley, les contesta en Romanos capítulo 7, versículo 7. Y hace una pregunta, o dos preguntas, para que usted o yo la respondamos. Romanos 7, versículo 7. Pablo dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y se contesta: en ninguna manera, porque yo, Pablo, no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera
no codiciarás, que es el 10º mandamiento de la ley de Dios. La ley de Dios no es el problema, sí lo es nuestra violación a esa ley que es pecado. Por nosotros mismos no podemos descubrir la ley perfecta de Dios si Dios mismo no la revela y nos las enseña. Por eso es el problema, mi hermano y mi hermana, de la sociedad en que vivimos y de la sociedad que vivió antes que nosotros en los siglos pasados. El problema, mi hermano y mi hermana, es que si Dios no revela su palabra a través de su Santo Espíritu, nadie la interpreta correctamente. Y ese es el problema de los falsos profetas, el problema de las religiones, de las sectas, de todo hombre o mujer caprichoso o caprichosa que dice, esto no me cuadra, este versículo no me conviene, este capítulo no debe de ir ahí, esos mandamientos son del pasado, y entonces cuestionamos a Dios como si ellos fueran más que Dios. Y la gente le sigue. ¡Ay, qué novedad, pastor! Usted predicando de que ya los 10 mandamientos fue para el Antiguo Testamento, para la gente de Israel. Se equivoca, mi hermano y mi hermana. Hoy más que nunca los 10 mandamientos son una necesidad para volver a traer al pueblo a lo moral, a lo espiritual, a lo recto, a lo santo, que es lo que se ha perdido. No es antiguo, mi hermano y mi hermana. Dios no es antigüedad. La palabra de Dios no es antigüedad, es un eterno presente. Amén. Amén. Y ese eterno presente es para que ustedes y yo, a través de la revelación que Dios mismo nos da, por su Santo Espíritu y por su Santa Palabra, es para que usted y yo no solamente la revelemos a otros, sino que la enseñemos en la manera práctica de cómo vivir la palabra de Dios. En ese tiempo, mi hermano y mi hermana, Jesucristo fue cuestionado por los fariseos, por los escribas, por los doctores de la ley. Según ellos conocían la palabra, pero no la aplicaban. Y tampoco querían someterse al que la estaba enseñando correctamente con la práctica que era nuestro Señor Jesucristo. Muchos de estos líderes modernos del cristianismo actual insisten que la ley espiritual de Dios, los 10 mandamientos, es algo obsoleto del pasado. Ellos la llaman la ley de Moisés, afirmando que fue abolida o quitada mediante el sacrificio de Cristo. Hay alguien que dice, mis hermanos y mis hermanas, hay que leer para que a ustedes no le metan gato por liebre. Sí, porque hay gente que dice, mire, en la Biblia mía dice, ¿dónde está? No, ahí dice, no, ¿dónde? ¿Cuál capítulo? ¿Cuál libro? ¿Dónde está? ¿Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? A mí me dijeron que en la Biblia, ahí está el problema, me dijeron. Y entonces, como no leen o no leemos, entonces cualquier cosa que venga de allá afuera es aceptada como palabra de Dios y le decimos amén. No, mi hermano y mi hermana. Cuando ustedes van al Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, y Deuteronomio capítulo 5, pero sobre todo en el Éxodo capítulo 20, usted lee los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y a partir de ese capítulo 20 comienza el capítulo 21 de Éxodo y va hasta todo el libro de Levíticos hasta terminar en el capítulo 27 de Levíticos. Desde el capítulo 21 de Éxodo hasta Levíticos capítulo 27 son llamadas las leyes que Dios le permitió a Moisés interpretar acerca de todas
las leyes que Dios estaba colocando en la tierra a los hombres de Israel. ¿Para qué? Para que Israel fuese luz y testimonio a las demás naciones, para que las demás naciones miraran al Dios de Israel, se convirtieran al Dios de Israel y la sociedad fuera llena de la gloria y de la presencia del conocimiento de Dios. Pero ¿qué hizo Israel, mi hermano y mi hermana? No leyeron, no les gustó las leyes, y entonces hicieron como los demás pueblos que no tenían a Dios. Y ahí comenzó el problema de Israel. Mi hermano y mi hermana, ocurre continuamente en nuestra sociedad. Pastor, ¿qué pesar del niño de la vecina? Está en la cárcel. ¿Y por qué fue a la cárcel? Porque estaba estudiando la Biblia. Porque estaba yendo para la iglesia. Porque estaba trabajando. No, es que el muchachito por ahí se metió a una casa porque él dijo que no tenía dinero para la droga y entonces sacó algo de esa casa, pastor, y ahí lo tienen en problemado. Ah, estaba robando. Digan las cosas con palabras, mis hermanos, porque es que adornamos las cosas haciendo ver que el pecado no es tan malo, porque Satanás es astuto, ¿sí o no? No, es que la niña, pastor, estaba ahí fumándose un cigarrillito. ¿Qué clase de cigarrillo? Bueno, algo de marihuana. Solo eso. Bueno, le cogieron un poquito de cocaína. Y empieza, mi hermano, la gente a dar de a poquito, ¿sí o no? Está ya porque violó la ley de la tierra. Porque la ley civil dice que si a usted lo toman con cierto grado de cocaína, de marihuana, es delito y va a la cárcel a pagar por ese delito. Es que la niña no sabía. No sabía. Pues bueno, no es problema de la niña, es problema de que usted no le ha enseñado a leer lo que dice el código de la ley de la Florida o de los Estados Unidos. Y así estamos, mi hermano y mi hermana, en la área espiritual. Como no leemos el Santo Libro, donde están las leyes, los mandamientos, los estatutos de Dios, violamos los estatutos de Dios, violamos las leyes de Dios y después le reclamamos a Dios y le decimos, eres injusto. Y Dios dice, lean. Pero no solamente lean, mediten, investiguen. ¿Por qué estoy dando esa ley? ¿Por qué estoy dando ese mandamiento? Y obedézcanlo, porque ahí está la vida de ustedes. Mi hermano, la vida de nosotros en esta ciudad, todos los que manejamos carro aquí en este lugar, ¿sí o no? La mayoría manejamos vehículos. ¿Qué tal si después de que salimos de aquí, mi hermano y mi hermana, usted coge de aquí para abajo y se va a 60 millas por hora en esta avenida? ¿Qué hace? Está violando la ley del speed limit. Porque esa cosa que hay ahí son 40 millas, 45 máximo. Me paso el semáforo en rojo y a mí qué me importa si se me atraviesa alguien y lo golpeo. Pues violó la ley del semáforo en rojo, violó la ley del stop. Y entonces no queremos ir a la cárcel. Porque el policía viene, pastor, me tomó porque soy latino. No vengan con excusas. Te tomó porque violaste la ley. Y estamos emproblemados y estamos con situaciones difíciles porque no queremos obedecer la ley. Y en la ley espiritual es lo mismo, mi hermano, mi hermana. Usted no obedece a Dios, no le hace daño a Dios. ¿A quién se hace daño? A ti mismo y a la gente que está a tu alrededor. La relación, mi hermano, de Cristo a la ley de Moisés puede resumirse de la siguiente manera. Si hubo alguien que cumplió la ley, fue Jesucristo. Él era judío. Él
fue hecho súbdito, es decir, se sujetó a la ley, según Gálatas capítulo 4, versículo 4. Él vivió en perfecta obediencia a la ley, según Juan 8:46. Él fue en favor de los judíos un ministro de la ley y como tal, Él la purificó de los engaños rabínicos e hizo sentir toda su severidad en aquellos que profesaban obedecerla. Lucas 10, 25 a 37. Y confirmó al mismo tiempo las promesas hechas a los padres bajo el pacto mosaico, en Romanos capítulo 15, versículo 8. Miren, mis hermanos y mis hermanas, no es coincidencia, sino propósito divino que nosotros los miércoles estamos interpretando de nuevo los 10 mandamientos. Las enseñanzas. ¿Qué quiere decir no codiciarás? No mentirás. ¿Qué quiere decir no haga falso testimonio? Todas estas cosas, mis hermanos y mis hermanas, tienen un sentido, y es que nuestro Dios, a través del Espíritu Santo y de la revelación hecha por Jesucristo y los profetas y los apóstoles, se dejó para que ustedes y yo viviésemos una vida que agrade a Dios. Amén. Pero que sea bendición para nosotros y la población en que vivimos. Jesucristo, mi hermano y mi hermana, por medio de su vida santa y de su muerte sacrificial, cumplió todos los tipos que exigía la ley. Recuerden, mi hermano y mi hermana, que para cumplir la ley de Dios en cuanto a perdonar el pecado de la humanidad, se requería un cordero santo, sin manchas, sin defectos. ¿Quién podría ser? Solo Jesús. Y Él cumplió esa ley, mi hermano y mi hermana. Jesús llevó sobre sí mismo de manera vicaria la maldición de la ley, a fin de que todos los creyentes pudieran participar en las bendiciones del pacto concertado con Abraham. Gálatas 3, versos 13 y 14. Mediante su obra redentora, Él trasladó a todos los que creen del lugar de siervos de la ley a la posición de hijos e hijas de Dios. Gálatas 4, versículo 1 al 7. Jesús sirvió por su sangre como mediador del nuevo pacto de certidumbre y gracia, en el cual todos los creyentes están firmes, están seguros, según Romanos capítulo 5, versículo 2. Y estableció así la ley de Cristo, Romanos 10:4, Gálatas 6:2, con sus preceptos que son más elevados que la ley de Moisés y cuya práctica se hace posible por la presencia del Espíritu Santo en los hijos y las hijas de Dios. Mi hermano y mi hermana, Jesús no vino a quitar nada de la ley. Al contrario, vino a añadir algo a la ley que nadie del pasado, ni escribas, ni fariseos, ni ningún rabí de aquel entonces lo había hecho. ¿Qué añadió? Obediencia. Esa es la gran diferencia, mi hermano y mi hermana, en cuanto a la ley de Dios. Él vino a obedecer y que esa obediencia fuera perfecta, porque la hizo un hombre perfecto. La relación de los discípulos con la ley, mi hermano y mi hermana, continúa ahí en Mateo capítulo 5, los versículos 18, 19 y 20. Jesús sigue hablando de esto. Porque de cierto os digo
que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Hermano y hermana, bíblicamente, ¿usted sabe cuántas profecías faltan para cumplirse para que regrese Jesús por nosotros? Solo 3 profecías. Faltan. Y estamos a punto de que esas 3 profecías se den en cualquier momento. Y venga el Señor Jesús. Una de esas profecías, mi hermano, mi hermana, es cuando Jesús dice en Mateo 28, 26, 24 y 25. Este evangelio será predicado ¿en dónde? En toda la tierra. Hoy este evangelio se predica en toda la tierra. Hay algunas islitas y algunos lugares que no ha llegado el internet, que no ha llegado los celulares, pero está entrando. Y cuando eso suceda, mi hermano, mi hermana dice, yo estoy listo para volver por ustedes. Esto es una realidad, mi hermano, mi hermana. La ley se tiene que cumplir, la profecía se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque Dios la dio. Y si Dios la dio es para que se efectúe y se haga real. Así como las promesas, Dios ha dado las promesas. ¿Para qué? Para que usted las reclame. Y al reclamarlas se dé como un hecho de la bondad y la misericordia de Dios para con nosotros. Dios no quiere, mi hermano y mi hermana, que ustedes y yo tengamos problemas por violar la ley de Dios. El mandamiento es claro. Y desde que se dio en el monte de Sinaí hasta hoy con nosotros, 28 de febrero del siglo XXI, año 21, ese mandamiento de no matar se continúa siendo real. No mate, no mienta, no robe, no codicies, ama a tu padre, ama a tu madre. Santifica el día del Señor. Este es el día que Dios ha escogido para los cristianos, que sea el día domingo, para que busquemos y tengamos un día de descanso, y en ese día de descanso busquemos a Dios. Cuando expliquemos el 4º mandamiento, la ley de Dios, de este miércoles en 8 días, ustedes van a entender lo que es el 4º mandamiento, la ley de Dios. Esto es una realidad, mi hermano y mi hermana. Los mandamientos son para qué, mi hermano y mi hermana? Obedecerlos. Así como fueron explicados y cumplidos con la vida de Jesús y sus enseñanzas. No como la manera de pensar legalista de las autoridades religiosas de los tiempos de Jesús y los hoy mal llamados profetas y apóstoles. Mira, mi hermano, el versículo 20 del capítulo 5, ¿verdad? Estamos en Mateo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esa parte es importante entenderla, mi hermano y mi hermana, porque muchos cristianos están diciendo, ay pastor, entonces nosotros vamos a tener que cumplir las leyes como los fariseos y los escribas y ser superiores a ellos para entrar al reino de los cielos. Jesús no está diciendo eso. Miren la aplicación de ese versículo 20. El cristiano es hecho con la ley como significado de ganar la justicia delante de Dios. La ley nos envía ¿a dónde? A Jesús, para ser justificados, porque nos demuestra nuestra incapacidad. Nosotros estamos incapacitados para poder complacer a Dios por nosotros mismos, porque nosotros no podemos decirle a Dios, yo me justifico porque he cumplido la ley, aquí estoy. Dios le dice, ay muchacho, ha violado toda la ley y se quiere justificar delante de mí.
No, güey. Pero cuando ustedes y yo venimos a Jesús, Él nos justifica delante del Padre, ¿verdad? Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Por la fe ¿en quién? En Jesucristo. No es en cualquier persona, no es en el gobierno, no es en el dinero, no es en la familia, es en la persona de Jesucristo. Tenemos entonces paz para con Dios, es decir, estamos a paz y salvo. Porque Jesucristo, mi Hijo, pagó por ustedes. Y porque Él pagó por ustedes, yo los justifico. ¿Para qué? Para que ahora que están justificados por la fe, regresen a conocer el corazón de Dios en la manera de cómo conducir su vida y cómo santificar su vida, no violando la ley ni los mandamientos de Dios. Es todo lo contrario, mi hermano y mi hermana, a lo que están predicando hoy acerca de la gracia, que lo vamos a decir, a continuar. Esta parte la conectamos con cuál es la diferencia entre la ley y la gracia. Porque la mayoría hoy predican, pastor, yo no vivo bajo la ley, yo vivo bajo la gracia. Y la gracia me da oportunidad de pecar, oportunidad de matar, oportunidad de violar, oportunidad de hacer lo que me da la gana. Vengo, le pido perdón a Cristo, me limpia con su sangre y decimos, como dice la Iglesia Católica y Romana, el que peca y reza, empata. Y eso no es cierto, mi hermano y mi hermana. Porque Cristo Jesús no nos salvó para que usted vuelva al pecado, sino para que se santifique y para que obedezca la ley de Dios y lo haga a Él merecedor de la justicia que te ha dado en Cristo. Amén. No es para eso, mi hermano y mi hermana. Porque si así fuera, ¿qué estamos haciendo aquí, mi hermano? Perdiendo el tiempo. No, mi hermano, usted y yo estamos aquí para reforzar lo que ya sabemos y para recibir revelación de lo que no conocemos. ¿Para qué? Para que cuando salgamos de este lugar, usted y yo practiquemos los mandamientos de Dios conforme a las Escrituras, porque ya son revelados. Ya Dios nos abrió el entendimiento y te dice, Gustavo, ese mandamiento 1 hasta el 10 es para que lo obedezca, lo practique, lo pongas en obra, para que me agrade lo que usted está haciendo con su vida. Y su conducta y su santificación es lo que yo busco del pueblo de Dios. Mi hermano y mi hermana, en conclusión, la vida del apóstol Pablo resume la justicia de los fariseos. Vayan conmigo a Filipenses, para que entiendan lo que Pablo está hablando, de lo que él era antes de conocer al Señor Jesús, al Cristo resucitado, y lo que se convierte después de tener el encuentro con el Cristo resucitado. Si alguien cumplía la ley casi al pie de la letra, fue el apóstol Pablo. Pero después de conocer a Jesucristo, al resucitado, hizo la interpretación de la verdadera justicia en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Leo desde el versículo 4 al 9. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios en Filipenses 3, versículo 4. Está hablando Pablo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Y aquí empieza. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia,
en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Un hombre perfecto. Perfecto. Según él, ¿sí o no? Pero cuando tuvo cara a cara a Cristo resucitado y lo ve, dice: ¡wow! ¡Qué miserable soy yo! Porque aquí empieza entonces el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Sí, mi hermano, mi hermana. Recuerde lo que estábamos diciendo acerca del sermón de este día: la ley y la verdadera justicia. Y la ley es no la de Moisés, es la de Dios, porque las 10 tablas no las que escribió Moisés, las escribió Dios y se las entregó Dios al pueblo. Lo que pasa es que como Moisés era el líder, tenía que coger las tablas y venir y decírselas al pueblo. Lo único que hizo Moisés fue, a partir del capítulo 21 de Éxodo hasta Levíticos, colocando reglas: cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, como si estuviera en una ciudad colocando las leyes. ¿Qué hacen los legisladores de nuestro entonces? Colocar leyes. Desafortunadamente, la mayoría de las leyes que colocan los legisladores son una trampa para ellos recibir beneficios y dañar al pueblo. Pero la ley de Dios no es para eso. La ley de Dios es un beneficio para todos y cada uno de nosotros. ¿Entiende, mi hermano, entonces, que la vida del apóstol Pablo resume la ley y la verdadera justicia de Dios? Él lo está diciendo: mire, todo lo que yo me gloriaba de ser, para mí es basura. En un lenguaje, porque aquí se usa basura, pero el lenguaje del griego original es estiércol. Huele feo. Todo lo que yo me gloriaba de ser, conociendo la excelencia de Cristo y la justicia de Cristo, nada. Soy un estiércol. ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? Porque muchos de nosotros también somos fariseos. Muchos de nosotros practicamos el fariseísmo. Pastor, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo leo la Biblia, yo leo esto, hago lo otro. Pero no me diga que perdone a fulano de tal. Fariseo. No me pida que quiera a fulano que tiene aquel colorcito. Fariseo. No me diga que haga esto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué justicia estás hablando? ¿De la suya o de la de Cristo? Porque aquí Pablo está hablando que por amor a la justicia de Cristo dejó todo como basura y como pérdida. No he ganado nada. Empiezo de cero con Cristo. Y así tenemos que ser todos. No, yo vengo de la mejor familia, pastor. So what? No, pero yo nací en el Evangelio. ¿Y? Eso no justifica. Demuéstreme que usted guarda la ley y los mandamientos de Dios. Demuéstreme que tú amas a Dios y lo obedece. Demuéstreme que usted sirve a Dios y no discrimina a nada ni a nadie. Que tú lo amas desinteresadamente. Que tú lo buscas porque usted y yo hemos sido justificados por la fe en Él. Y que nuestra salvación y nuestra corona de la vida eterna es por los méritos de Cristo, no por los méritos míos. Ni por los méritos de mi familia, ni de nadie. Y eso es lo que tiene valor delante de Dios. Dios nuestro Señor nos pide a nosotros esta tarde y a los que vean este video
que dejemos de actuar como fariseos y nos vistamos todos los días con el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿A fin de qué? De obedecer y enseñar a otros a obedecer lo que manda la ley de Dios. Vayan conmigo, mi hermano, para terminar al Salmo 19, para que lean lo que el salmista habló acerca de la ley de Dios. Y ese salmo puede ser algo que usted y yo usemos todos los días para entender lo que es la ley de Dios, para lo que fue para David y lo que seguirá siendo para nosotros. Salmo 19, versículo 7 al versículo 10. Mire que el Salmo, mi hermano, dice: la ley fue, o la ley será. No, es un eterno presente. La ley de Jehová es presente. Para aquellos que dicen que la ley es del pasado, este salmo les dice que no, y les recuerda que no es del pasado. La ley de Jehová es perfecta, ¿verdad? ¿Qué hace con el alma suya y mía? La convierte. La ley de Dios me convierte a que haga lo bueno, a que cada día haga lo mejor y agrade a Dios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y aquí dice el salmista lo que quiere con todo lo que estás diciendo en este salmo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardar sus mandamientos. Hay grande galardón. Amén. Wow. Para aquellas personas que se le acercan a usted, o aquellos familiares que están entretenidos con aquellos que hablan de la ley, con aquellos profetas y apóstoles del siglo XX y del siglo XXI, donde dicen: no lea más el Antiguo Testamento. A mí me lo han dicho: usted es tonto leyendo el Antiguo Testamento, eso era para Israel. Hoy nosotros somos los nuevos israelitas, y los nuevos israelitas hoy viven por la gracia. Y la gracia es un favor de Dios que nos da permiso para hacer ciertas cosas que la ley nos prohibía, pastor. Mire, yo tengo un amante por ahí y Dios me justifica eso porque es que mi mujer ya, tú sabes. Come on, hablando de estas tonterías. En vez de estar santificándose cada día más y más, en vez de estar más entregados a Dios y reconocer que no codicie la mujer de tu prójimo, porque esa es la violación al mandamiento octavo de la ley de Dios. Pero con esas tonterías. Pero le paramos bolas a esos pastores y a esos falsos profetas y le decimos amén, pero no le paramos bolas cuando la palabra de Dios es clara y es sencilla. Dice que el mandamiento de Dios hace ¿qué? Sabio al sencillo. Y es lo que estamos buscando esta tarde, que ustedes y yo seamos sabios en la sencillez de la palabra de Dios para obedecer lo que Dios dice. Amén. Amén. Dentro de 8 días, si Dios nos da vida y lo permite, estaré predicando sobre qué enseña el Nuevo Testamento acerca de la ley y la gracia.
Porque muchos de ustedes han oído, mi hermano y mi hermana, sobre las nuevas doctrinas desde el año 90 del siglo pasado, y hoy ya en el siglo XXI, en el año 21, hablando de viviendo en gracia. Una falsa doctrina. Porque no aplican la ley de Dios, sino que aplican el beneficio de lo que la gracia, entre comillas, le da a ellos. Y es para que ustedes y yo, mi hermano y mi hermana, no nos metan el dedo a la boca, sino que usted diga: yo tengo dientes y muerto, yo no voy a tragar entero, yo voy a leer, voy a meditar, y le pido a Dios revelación para que yo sea sabio en mis decisiones. El deseo de Dios, mi hermano y mi hermana, es que el que guarda los mandamientos ama a Dios. Si usted no guarda los mandamientos, no ama a Dios. Y si no ama a Dios, no eres salvo. Porque fue por amor a nosotros que Dios envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda. Pero hay que aceptar el amor de Dios y amar a Dios con todo. Lo he dicho una vez y lo seguiré diciendo otra vez más. Este libro que ustedes y yo tenemos en la mano, que se llama la Biblia, las Escrituras, Antiguo, Nuevo Testamento, por eso se llama Escritura, ¿verdad? Porque las Escrituras tienen que ver con algo del pasado y algo del presente. Solo hay dos mensajes centrales: amor y obediencia. No hay otro mensaje en la Biblia diferente a ese. Fue por amor que Dios envió a su Hijo, para que nosotros también amemos a Dios, amemos al prójimo y nos amemos a nosotros mismos. Pero para yo amar a Dios, tengo que obedecerlo. Y esa obediencia es en el conocimiento de su palabra, para que el Espíritu que mora en nosotros nos revele y nos diga: esta es palabra de Dios. Amén. ¿Queda claro esto, mi hermano y mi hermana? Amén, amén. Mi mayor deseo, mi hermano y mi hermana, es no confundirlo, al contrario. Mi deseo es que aprendamos lo que yo he aprendido. Mi deseo es que nosotros maduremos y permitamos que el carácter de Cristo Jesús se forme cada día en cada uno de nosotros y en nuestra familia, en nuestra sociedad. Porque ustedes y yo, mi hermano y mi hermana, no podemos guardar este mensaje. Tenemos que darlo a conocer. Yo soy justificado por la fe, pero por causa de ser justificado por la fe, ahora entiendo la ley de Dios y voy a obedecer la ley de Dios. Es la diferencia. Lo que hacían lo contrario los fariseos. Querían hacer la ley de Dios, pero desconocían a quien nos iba a justificar. Y rechazaron a Jesús, quien nos iba a justificar delante del Padre por la fe. Y perdieron una cosa y perdieron lo otro. Que eso no nos ocurra a nosotros, mis hermanos y mis hermanas. Amén. Usted y yo nunca, jamás lograremos agradar a Dios por nuestra propia justicia. Vamos a agradar a Dios cuando recibimos la justicia de Cristo por la fe, reconociéndolo como Señor y Salvador de nuestra vida, y en obediencia a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo obedezco la ley y decido ser mejor hijo o hija de Dios todos los días. Amén. Y eso lo da el mandamiento. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, mi hermano y mi hermana,
a poner en práctica esta palabra para que se vuelva lo que Dios ha enviado y esta palabra sea de bendición a ustedes y a su familia. Oremos. Señor Jesús, esta tarde hemos tomado un tema que es muy sensible. Fue tan sensible que Jesús fue criticado, fue malinterpretado, juzgado, condenado por cumplir la ley. Pero la ley verdadera. Fue criticado porque sanó a un hombre en el día sábado. Cuando Jesús dice que fue creado el hombre para el día sábado, no el sábado para el hombre. Y estas son cosas de la ley. Y hay pastores que están colocando leyes de hombres. Pastores que le están diciendo a sus hermanas y a sus hermanos: mujeres no se pueden dejar cortar el pelo, porque ese pelo es para Dios. Y a los hombres no se pueden rasurar, porque esa barba es para Cristo. Leyes humanas que no tienen que ver nada con los mandamientos de la ley de Dios. Ayúdanos, Jesús, a evitar este tipo de leyes humanas y abrazar la ley de Dios, que es la que nos da vida y es el verdadero mandamiento y es la verdadera bendición de nosotros. Señor, yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tus hijos en este lugar, a ellos y a sus familias, para que esta nueva semana sea una semana de victoria, una semana de bendición, una semana de alegría, de salud, de restauración, de prosperidad en todo lo que hagamos. Porque usted quiere lo mejor para su pueblo. Si hay alguien que quiere lo mejor para su pueblo, es el Señor y Salvador nuestro, Jesucristo. Por eso esta tarde, Señor Jesús, la bendición del cielo, la bendición de la tierra, sea sobre sus hijos en este lugar y por extensión a sus familias, a los que no pueden estar aquí esta tarde, a los que oyen este mensaje, a ellos también sea la bendición y sea la gracia de Cristo extendida a cada uno de ellos en donde se muevan. Amén. Señor, y yo como siervo de Jesucristo, extiendo mis brazos como las alas del Altísimo para reclamar la promesa del Salmo 91. El que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaremos seguros de toda infección, de todo virus, de toda bacteria, de toda enfermedad, seguros de toda violencia, de toda injusticia e inmoralidad, seguros de todo lo que hay malo, porque Dios cuida de nosotros. Y Dios protege a sus hijos y a su pueblo como las águilas protegen a sus polluelos. Gracias por esa bendición y por esa promesa, la cual yo reclamo en el nombre de Jesús. Para su pueblo, para sus familias y para todos los que estén bajo la gracia de ellos. Despídanos de este lugar, Señor Jesús, con su santa bendición y su santa protección, hasta que nos volvamos a ver. Y que el poder de Jesús y la gracia de nuestro Señor, el amor de Dios Padre y la presencia continua y compañía del Espíritu Santo sea con todos vosotros hasta que nos volvamos a ver, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén, amén.